Buenos días, mi nombre es Andrea Ibáñez, soy directora de promoción de derechos de las mujeres de la Secretaría de las Mujeres. Gracias a la invitación de la Dirección Provincial de Capacitación, pensamos en una charla que fuera un espacio para la reflexión, para pensar la situación de las mujeres en este momento tan particular de el aislamiento social, debido a esta pandemia conocido como coronavirus, y todas las consecuencias que genera esto para las mujeres en sus casas, ¿no? Tanto la sobrecarga de las actividades, de las tareas de cuidado, que siempre han estado históricamente a nuestro cargo, como todo lo que tiene que ver con el agravamiento de las situaciones de violencia en el encierro, en el confinamiento de las mujeres en sus casas. Por eso es que hoy voy a charlar con dos compañeras de la Secretaría, dos trabajadoras que eh, siempre están desde la prevención trabajando en estos temas, y les vamos a compartir algunas herramientas para quien pueda estar en una situación de violencia y no sepa cómo actuar, o para quien pueda escuchar esta charla y tenga algunas herramientas como para ayudar a alguna persona, alguna vecina, alguien de su familia, una amiga, que sepa que está pasando por esta situación. Así que bueno, ellas son Juliana Gómez y Tatia Rey. Vamos a empezar a hablar un poquito de qué características particulares nos trae esto de la pandemia. Y para eso vamos a empezar con Juliana. ¿Cómo está Juliana? Hola, buen día para todas, para todos. La idea, como nos contaba Andre, es ponernos un poco en contexto, ¿no? En contexto de esta pandemia por el coronavirus y entender que esta ha sido una situación inusual, inesperada para toda la población mundial y que justamente estar atravesando una pandemia, que quiere decir una enfermedad que se ha propagado por todo el mundo y que ha llegado este virus a tanta cantidad de personas a lo largo del mundo, nos genera a nivel individual y a nivel colectivo un montón de emociones y una situación absolutamente diferente a nuestra vida cotidiana, ¿no? Esta situación de la pandemia, lo que nos ha generado son un montón de emociones distintas, como por ejemplo podemos llegar a sentir angustia, esto es una situación estresante, esto genera dificultades en la dinámica de nuestras vidas familiares, dificultades en los vínculos. También, por otro lado, nos puede generar una sensación de desconfianza, de miedo a contagiarnos. Y por otro lado, nos puede generar como el efecto contrario de omnipotencia, ¿no? De pensar que esto a nosotras no nos va a pasar, que esto le pasa a otras personas, ¿no? Entonces es importante entender que si cada persona va a ir transitando esta situación de manera diferente, vamos a estar transitando diferentes emociones, ¿no? Por ejemplo, hay algunas personas que podrán seguir trabajando desde sus casas, que podrán dedicarse a realizar ejercicios físicos en sus casas, a mejorar la comunicación con su familia, a repartir las tareas del hogar, y hay un montón de otras personas que el hecho de estar en sus casas va a generar algo más del orden de las dificultades, ¿no? Por ejemplo, esto que decías vos que las tareas de cuidado o las tareas de la organización del hogar recaen sobre las mujeres. Bueno, esta situación de mayor aislamiento genera muchas veces una mayor sobrecarga en estas actividades en las mujeres. Esta situación de aislamiento puede generar mayor dificultad en los vínculos, puede generar mayores situaciones de violencia contra las mujeres. ¿Y por qué nos parece importante hablar de prevención de violencia contra las mujeres en tiempos de coronavirus? Porque justamente los hogares no son lugares seguros para todas las mujeres. Hay muchas Claro. mujeres que hoy están en contacto con sus agresores. En ese sentido pensaba que es importante empezar como desde el principio, ¿no? Y por ahí intentar definir qué es violencia contra las mujeres, porque está tan naturalizada esta problemática que muchas veces tendemos a pensar que es algo que es cotidiano, que es común, y no lo vemos como una situación de violencia. En ese sentido, ¿cómo crees vos, Juliana, que podríamos definir
qué dicen las leyes y qué dicen las teóricas respecto de lo que es violencia contra las mujeres. Bueno, lo más importante en principio es entender que como las mujeres no hemos tenido la posibilidad de acceder al goce pleno de nuestros derechos, han tenido que existir leyes para buscar algún tipo de protección cuando nuestros derechos son vulnerados, ¿no? Estas leyes, como por ejemplo la Ley Nacional, la 26485, que habla de la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres, nos cuenta un poco que la violencia contra las mujeres hace referencia a todas las acciones que afectan nuestra vida, ¿no? Que afectan nuestra integridad psicológica, nuestra integridad física, nuestra economía, que afectan nuestro devenir cotidiano, nuestra libertad, y que pueden generar un daño. Y no solo que ese daño es psicológico, físico o económico, sino que justamente lo que genera es una situación de sumisión, ¿no? Donde las mujeres quedamos en un lugar de inferioridad respecto de los varones, donde ellos ejercen un control y un dominio sobre nosotras. Las teóricas que han podido instalar la perspectiva de género para el abordaje de las situaciones de violencia, nos cuentan que detrás de toda situación de violencia contra las mujeres vamos a encontrar una desigualdad de poder entre varones y mujeres, claro, ¿no es cierto? ¿De dónde viene esta desigualdad? Bueno, viene justamente de las prácticas socioculturales e históricas que han establecido una diferencia entre varones y mujeres donde nosotras quedamos en un lugar de inferioridad. Entonces, por ahí es muy importante hacer hincapié que en las situaciones de violencia contra las mujeres lo que se genera es una situación de dominio y de control de estas mujeres por parte en su mayoría de los varones, y que en este caso puntual del que estamos hablando, de la violencia contra las mujeres dentro de casa, nos encontramos que la gran mayoría de las mujeres sufrimos violencia dentro de casa, por parte de nuestras parejas, por parte de nuestras exparejas. Por eso, el hecho de estar cumpliendo con esta medida tan importante, por un lado, del aislamiento social, que es preventivo, para no contagiarnos de una enfermedad, también es una situación que pone en riesgo un montón de mujeres en que haya un aumento de las situaciones de violencia dentro del hogar, ¿no? De hecho, ha habido aumentos de situaciones de violencia, de femicidios en nuestro país, de llamados a la línea 148, que después vamos a mencionarla y explicar cómo funciona, de situaciones de mujeres que piden ayuda y asistencia. Entonces es muy importante, como dice Juliana, tener en cuenta las medidas de prevención, sobre todo en estos momentos de encierro y de aislamiento social. Para eso también pensábamos en que es importante definir cuáles son los tipos y modalidades en las que se manifiesta la violencia, ¿no? Hace unos años las mujeres, si no mostraban en comisarías cuando iban a hacer las denuncias un moretón, una fractura, nadie les creía, nadie les tomaba la denuncia. Hoy por hoy hablamos de muchos tipos y modalidades de la violencia, y para esto le vamos a pedir a otra compañera, a Tati Arregui, que nos cuente un poco cuáles son estos tipos y modalidades de violencia que necesitamos visibilizar para poder denunciar. Hola Tati, ¿cómo estás? Buen día. Sí, escuchando lo que decía Juli y un poco todo lo que venimos hablando, me parece que es importante mencionar lo que dice tanto la Ley Nacional 26485 como la Ley Provincial que tenemos en Neuquén, que es la 2786, respecto de los tipos y modalidades de violencia, sobre todo por esto que vos decís, André, de tener en cuenta de que no es la violencia, muchas veces la asociamos directamente con el golpe, con la agresión física. Pero no es la única manera, y de hecho, en general, nunca está sola, digamos. La violencia está tipificada en distintos tipos, pero suelen venir en combo como varios tipos de violencia en una sola situación, ¿no? De violencia. Lo que dice la ley, los tipos de violencia, por supuesto, son la física, como ya mencionamos, que es, golpes, rasguños, cualquier, digamos, atentado contra el cuerpo. Después la violencia psicológica, que por ahí es la más difícil de entender o de aceptar, pero que también es la más común, digamos, generalmente donde comienza la situación de violencia es en este tipo de violencia psicológica que tiene que ver con el acoso, con la humillación, con todo lo que sea, digamos, la degradación de la otra persona. Que un poco, por ahí lo tratamos más adelante, esto de la diferencia entre lo que es violencia y conflicto.
un poco a veces también puede confundirse desde ese lugar, porque parece que quizás es algo menor, que no pasa nada, que no es importante, y es lo que va sedimentando, digamos, esta relación desigual. Otro tipo de violencia que también es importante tenerlo en cuenta, y que muchas veces también está bastante invisibilizada, es la violencia sexual, sobre todo dentro de la pareja, porque en general pensamos en violencia sexual y pensamos en el agresor en la calle, que está oscuro en la noche, oculto, y que incluso en este caso, en esta situación de aislamiento, podríamos decir que estamos a salvo de ese tipo de violencia, porque no estamos en la calle frente a ese violador oscuro que sale de las sombras, pero en las casas usualmente es donde más ocurre este tipo de violencia, y también, como todos los tipos de violencia, tiene distintas graduaciones, por decirlo de alguna manera, no sería un término técnico, pero digamos, en esto de que no es a veces tan evidente. Y eso es la dificultad muchas veces de reconocerse en la situación de violencia y de poder pedir ayuda, y quizás de reconocer los primeros momentos, ¿no? Que es donde es más simple, por ahí, por decirlo de alguna manera, salir. Una vez que estamos dentro de un círculo de violencia, es mucho más difícil salir, y es mucho más difícil verlo, porque ya es como un acostumbramiento a que esa es la vida y que no hay otra cosa, ¿no? Entonces la violencia sexual, que es cualquier, digamos, acoso o abuso de nuestros cuerpos en cuanto a tener relaciones sexuales o no, forzar una relación sexual, bueno, también el forzar la prostitución ajena, ¿no? La trata de personas, pero bueno, también eso es una problemática quizás mucho más grande que en otro momento podemos llegar a tratar. Pero pasa mucho esto de la violencia sexual, por ahí está bueno recalcarlo, dentro de las mismas parejas, ¿no? Esto de ser forzada, digamos, a tener relaciones sexuales es algo que está muy aceptado, lamentablemente. Nosotras mismas no podemos a veces verlo. Entonces también es importante, en ese sentido, conocer los tipos de violencia que están en la ley para, digamos, conocerlos para poder reconocerlos. También lo mencionó Juli, la violencia económica, que sería cualquier, digamos, prohibición de utilizar mi dinero o de poder acceder a tener un dinero, poder trabajar, ¿sí? Ese tipo de violencia también tiene una importancia grande, digamos, en el hecho de que en el mundo en el que vivimos nos movemos según las posibilidades económicas que tengamos, ¿no? Entonces, cuanto menos posibilidades económicas tenemos, más difícil es ser libre, por decirlo de alguna manera, o poder elegir nuestro camino o qué queremos hacer con nuestras vidas. Entonces, de hecho, muchas veces pasa que muchas mujeres en situación de violencia tienen, digamos, tal carencia económica que no tienen otra opción de ir a otro espacio, a otro lugar, de alejarse de la persona que los está agrediendo. Entonces, también es importante conocer este tipo de violencia, ¿no? Bueno, después la violencia simbólica, que también es una violencia bastante invisible, que parece que no existe, que no es real, que tiene que ver con los mensajes, digamos, todo lo que tiene que ver con el lenguaje y cómo se ejerce violencia a través del lenguaje, por decirlo de alguna manera, en la idea de perpetuar estereotipos de discriminación, de dominación, de inferioridad de las mujeres, digamos, o de superioridad de los varones. Y esto lo vemos en todos lados, desde los chistes, desde el menosprecio diario, digamos, del lenguaje, hasta los medios de comunicación, ¿no? Que es el lugar donde más quizás se ejerce esta violencia de una manera sistemática, diaria, diría yo, en todos los espacios, y pareciera que no existe, que no es importante, ¿no? Y eso es algo que vamos consumiendo, tanto varones como mujeres, sedimentando esto que dice de Juli, históricamente, socioculturalmente, esta idea de que hay seres superiores y seres inferiores, ¿sí? Y también se sumó hace poco la tipificación de la violencia política, que tiene que ver con las posibilidades de las mujeres de ejercer política, de no ser menospreciadas, discriminadas, donde las mujeres son claramente menospreciadas, como que no tienen la capacidad de estar en esos puestos, ¿no? Bueno, a la vez las leyes también nos hablan de modalidades. Dentro de todos estos tipos de violencia que hablamos antes, tenemos modalidades, que sería más o menos dónde podemos encontrarlo, digamos, dónde se ejercen este tipo de violencias, ¿sí? Entonces, las modalidades son la violencia doméstica, la violencia institucional, que es bastante también importante, me parece a mí, esta
caracterización en la ley, porque era algo quizás antes de la ley que se pretendía que no existía, ¿no? La violencia que ejercen las instituciones en sí mismas sobre las mujeres cuando quieren denunciar, cuando necesitan un subsidio, bueno, distintas situaciones en las que las mujeres necesitan respuestas de las instituciones y lo único que reciben es más violencia. Es reforzar esta idea de que, bueno, por algo te pasó, te lo buscaste, o ¿sí? Esta cosa de que que también creo que es un avance bastante importante que se ha hecho, esto de sacar la cuestión de la violencia de lo privado, ¿sí? Porque muchas veces se circunscribía, digamos, sobre lo privado, y era, incluso aunque fuesen violencia en el trabajo, porque también otra modalidad es la violencia laboral, pero como una cosa de dos personas que el resto no se tenía que meter, ¿sí? Y creo que estas leyes vienen a mostrarnos que eso no es así, que esto es un problema social, y que tenemos derecho, digamos, a pedir ayuda, a denunciar, a buscar salir, digamos, de esta situación. Bueno, y de ahí la violencia institucional juega un rol importantísimo. Después tenemos otra modalidad que es contra la libertad reproductiva, que es esto de, digamos, obligar a las mujeres a parir o decirles cuándo tienen que tener hijos o no tener hijos. Y también cercano a esto la violencia obstétrica, que es la violencia que reciben las mujeres en su etapa, digamos, de parto, preparto y posparto y puerperio. Después, bueno, también, como yo venía hablando antes de la violencia simbólica, como tipo de violencia, su modalidad sería la violencia mediática, que es como donde más lo vamos a ver, esto de que yo les decía de los medios de comunicación, las publicidades, bueno, los programas, todo, la representación que tenemos las mujeres en los medios de comunicación es muy poca y es muy homogénea. ¿Sí? Como que no hay muchos tipos de mujeres en los medios de comunicación, y eso no es casual y no es inocente. ¿Sí? Y bueno, después en el nuevo tipo, digamos, de violencia que está tipificada, que es la violencia política, tenemos como modalidad la violencia pública política. Por ahí esto que decíamos antes de la cuestión del conflicto y la violencia, como para tenerlo en cuenta. Muchas veces nos pasa a nosotros cuando vamos a dar los talleres que la gente nos dice, bueno, pero ahora todo es violencia, no se puede hablar, no se puede decir nada. No, la realidad es que sucede muy seguido que las personas tenemos diferencias, podemos tener discusiones, no es que tenemos que vivir en un mundo en el que siempre estamos de acuerdo, eso no va a suceder. Pero podemos hacer una distinción entre lo que es conflicto y violencia. El conflicto se dar entre pares. Es una discusión en la que hay roles intercambiables, en la que hay diálogo, en la que puede haber una discusión acalorada, digo, desde lo verbal, pero siempre teniendo en cuenta que la otra persona participa de eso y, digamos, hace su aporte a lo que sea la discusión, ¿no? Es algo parejo. En cambio, cuando hablamos de violencia, siempre hablamos de una persona que somete a la otra, digamos, verbalmente, y no hay diálogo, es un monólogo en el que hay una persona que agrede y una persona que es agredida y que por supuesto está aterrorizada, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante hacer esta distinción para no caer en este simplismo de decir, no, ahora todo es violencia y entonces no se puede decir nada porque no es real, y sí es real la violencia. Sí, más allá de la situación y de la sensación de cada persona, hay cuestiones muy claras, ¿no? Como el miedo que siente la persona que sufre violencia, ¿no? La situación de dominio y control de la persona que ejerce violencia con la otra, porque lo que busca es justamente esto, es someterla, dominarla, controlarla, y ir como socavando la autoestima de la persona violentada. Así que si bien hay situaciones en las que puede haber alguna duda, en general es bastante claro cuando hay una situación de violencia y cuando no. Es muy importante decir dónde pedir ayuda, cómo una persona que está pasando por esta situación puede conseguir, puede lograr que alguien desde una institución del Estado pueda ponerse a su servicio y brindarle la contención necesaria, la información correcta, el asesoramiento adecuado. Y para esto nosotras desde el Estado, desde la provincia de Neuquén, siempre mencionamos que la línea 148 está para ayudarlas. Entonces, bueno, sería muy importante hablar de este dispositivo, cómo funciona. Bueno, nosotras contamos con la línea 148, que es una línea provincial
de contención y acompañamiento en las situaciones de violencia. Esta línea es gratuita, podemos acceder los 365 días del año, en cualquier momento del día, y es muy importante saber que del otro lado va a haber una operadora que está capacitada en el abordaje integral de las situaciones de violencia y que va a estar dispuesta a escucharnos, a contenernos y a acompañarnos. ¿Qué personas pueden llamar a la línea? Cualquier persona. La línea está entrenada para orientar, asesorar, informar y acompañar a distintos grupos vulnerables de la población. La línea asesora en cuestiones de violencia contra las mujeres, contra niños, niños y adolescentes, con personas que tengan alguna discapacidad o adultas y adultos mayores. En lo que estamos hablando hoy en la charla, específicamente en las situaciones de violencia contra las mujeres, cualquier persona puede llamar para decir que tiene conocimiento que alguien está pasando una situación de violencia, o la misma mujer que está atravesando la situación de violencia puede encontrar algún huequito, algún momento dentro de esta situación tan particular de estar aislada de otras personas en su propia casa, con el agresor al lado, ¿no? A veces se hace difícil poder acceder al teléfono y llamar. Entonces, en caso de que sea posible para esa persona, es muy importante no tener miedo y entender que del otro lado hay alguien que está dispuesta a escuchar y sobre todo a respetar los tiempos de cada una, ¿no? Y es muy importante poder asesorarnos qué podemos hacer, ¿no? Porque a veces queremos saber si estamos efectivamente viviendo una situación de violencia, poder identificarla, como explicaba Tati, que hay que poder identificar si es una situación de conflicto o una situación de violencia, y por otro lado, si efectivamente estamos padeciendo una situación de violencia, saber que existe una línea provincial que rápidamente nos asiste y nos acompaña en el proceso, que esto no es solamente con el llamado telefónico, hay todo un seguimiento, y me parece muy importante que desde la provincia de Neuquén podamos contar con ese recurso en las distintas localidades de la provincia, ¿no? Bien. Y también otra pregunta que surge al momento de abordar el tema de la línea. Yo puedo llamar por distintas situaciones, digamos, ¿por qué situaciones podría yo llamar a la línea para pedir ayuda? Vos podrías llamar para pedir asesoramiento respecto de cualquier tipo de violencia que está tipificada en la ley 26485 o en la ley provincial 2786 o la 2785. Entonces, frente a cualquier situación que una mujer esté atravesando de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, económica, simbólica, política, puede comunicarse con la línea para ser asesorada. Bien, también desde la Subsecretaría de las Mujeres hay una nueva aplicación que brinda información para tener más precisión sobre lugares donde pedir ayuda. Sí, contamos desde la Subsecretaría de las Mujeres con un dispositivo nuevo que se creó junto con Infotecnología, que si ustedes van a los celulares y van al Play Store pueden encontrar, escriben Ciudadanas, y ahí pueden abrir la aplicación y te brinda información primero para identificar si efectivamente estás viviendo una situación de violencia. También se puede hacer otro clic en el asesoramiento, ¿no? ¿Dónde nos podemos asesorar? Y ahí aparece la línea 148, ¿no? Y por otro lado tenemos dónde podemos denunciar. Y hay un geolocalizador, entonces si por ejemplo, figura dónde estamos nosotras ubicadas en este momento, nos va a decir qué comisarías tenemos cerca de nuestro barrio, nos va a decir, por ejemplo, el Poder Judicial donde lo tenemos ubicado, como para saber no solo si sufrimos violencia, no solo que nos podemos asesorar con el 148, sino los lugares concretos en los que podemos denunciar, ¿no? Que eso es muy, muy importante, saber no solo dónde asesorarnos, sino dónde poder denunciar si estamos sufriendo una situación de violencia. Perfecto. Bueno, entonces, una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta si estamos sufriendo una situación de violencia es saber que tengo que mantener una comunicación con otras personas, por supuesto, en este contexto de pandemia, de manera virtual. ¿Y qué otros consejos, qué otros, digamos, cuestiones a tener en cuenta podríamos decirle, Tati, a una persona que está sufriendo violencia en este momento?
Sí, por ahí también tener en cuenta de que quizás no todas las mujeres van a tener la posibilidad de acceder a medios virtuales, digamos, de comunicarse, y por ahí la situación es más desesperada. Entonces la recomendación para estas mujeres es que sin duda salgan a la calle y busquen ayuda, si tienen algún vecino o vecina, o si no, alguien en la calle las va a poder asistir y ayudar para, digamos, no volver a la casa donde están sufriendo la situación quizás extrema. Sí es importante, si están en esta situación de tener que salir corriendo, llevarse los DNI, tanto lo de la mujer como lo de los hijos e hijas que pueda tener, algún dinero con el que cuente, y si está tomando alguna medicación, digamos, esas cosas bien, bien, bien básicas, como para poder salir a la calle a pedir ayuda. ¿Sí? Esto, por supuesto, es en un caso extremo. Estamos tratando de ver todas las posibilidades de esto, de mantenernos conectadas, si podemos virtualmente mucho mejor, y si no, el vecino o la vecina, y si no, bueno, como la última opción, salir a la calle y con las cosas mínimas y pedir ayuda a alguien que podamos encontrar en la calle. Sí, en ese sentido es importante recordar que también hay un decreto presidencial y provincial que avala a romper con el aislamiento si necesitas ir a la comisaría porque no tenés ninguna posibilidad de comunicarte virtualmente con alguien que te pueda dar ayuda, ¿no? Claro. Entonces, como para ir cerrando, ¿qué hacer si hay una vecina que está viviendo esta situación? ¿Qué es importante tener en cuenta, Juliana, a la hora de ser solidarios con esta persona y solidarias? Es muy importante lucrar porque nos da miedo, porque nos parece que estamos invadiendo la vida privada de una persona, pero en estos casos es fundamental ser empáticas, ser sororas, tener la capacidad de escuchar activamente lo que le está pasando a esa persona, porque muchas veces las personas tendemos a dar consejos, a decir, bueno, vos tenés que hacer esto, y me parece que al ser una situación de tanta vulnerabilidad, donde se expone tu intimidad, donde se exponen tus emociones, acá lo más importante es estar, es escuchar activamente, respetar los tiempos de las mujeres, respetar las emociones encontradas que puede sentir respecto de su pareja, no obligar a hacer algo de manera así urgente y rápida, sino respetar los tiempos de cada una, evaluar también un poco qué red de contención tiene esa persona, ¿no? Preguntarle, bueno, vos con quién contás cuando tenés un problema, porque la red social es justamente lo que nos permite refugiarnos y no sentirnos solas, sobre todo en tiempos de aislamiento, estar conectadas es fundamental. Vos decías previamente, André, que tenemos tanto la aplicación de Ciudadanas como la línea 148 para estar comunicadas, pero me parece que es re importante saber que aunque estemos en una situación de aislamiento, las mujeres tienen la posibilidad o de acercarse a la comisaría para hacer la denuncia, o llamar por teléfono a los teléfonos que tienen las distintas unidades de la Oficina de Violencia del Poder Judicial, donde van a ser atendidas telefónicamente por una operadora jurídica, que también de una manera empática tiene que escuchar el relato de la mujer, dictar las medidas de protección, y es muy importante entender que luego del horario de 8 a 14 horas, que es el que tienen estas oficinas de violencia, las personas después se pueden comunicar con el 148. En tiempos de aislamiento, la comunicación y el acompañamiento va a ser más del orden virtual, ¿no? Con las videollamadas, y eso es porque estamos acostumbrados al contacto físico, al contacto cara a cara, al abrazo, a la palabra de aliento seguida de una palmada que nos dice quédate tranquila, que no estás sola, que te vamos a acompañar. Entonces, en estos tiempos de aislamiento tenemos que saber que si estamos pasando una situación de violencia, podemos ir hasta la comisaría, pero si eso nos es imposible, tenemos que comunicarnos con otras personas, justamente porque comunicadas es la única manera en la que vamos a poder no sentirnos solas y vamos a poder sentir que podemos salir de esta situación de violencia, ¿no? La escucha activa es la herramienta más eficaz, más humana que tenemos en estos tiempos. No estar solas es lo que nos va a permitir
salir adelante y poder escucharnos con otras mujeres, cultivar la sororidad, cultivar estos lazos solidarios comunitarios, ¿no? Los vecinos y las vecinas ahora van a estar más en sus casas, porque estamos todas y todos obligados a quedarnos en casa. Entonces, de esa manera, si nos está pasando una situación y no tenemos, por ejemplo, acceso a un celular, sabemos que la vecina va a estar al lado, y de alguna manera vamos a intentar comunicarnos con otras personas para hacer una red, y de esa manera poder tener todos los dispositivos del Estado a nuestro alcance, poder encontrar ese lugar donde podemos hacer la denuncia, encontrar esa psicóloga que nos escuche para el acompañamiento psicológico, solicitar el programa psicosocial que necesitemos. O sea, es fundamental que las personas entendamos que la violencia nos atraviesa a todas, que no es algo que a mí no me va a pasar, que yo vivo en una burbuja y estoy libre de que eso me pase. Y si no me está pasando a mí en primera persona, le puede estar pasando a mi vecina, entonces de alguna manera me toca. Por eso la escucha activa, la sororidad en estos tiempos de aislamiento social es nuestra mejor herramienta. Totalmente. Bueno, me parece que tener en cuenta cuáles son los indicadores de la violencia que mencionamos antes, cuáles son los tipos y modalidades para que sepamos que no solamente el golpe es violencia, sino que hay muchas otras situaciones que se pueden denunciar, cuáles son los lugares donde pedir ayuda. En esto reforzamos siempre la línea 148 por la accesibilidad, ¿no? Que podés comunicarte desde cualquier punto de la provincia, en cualquier momento del día, los 365 días del año. Y como decía Julia al final, saber que no estás sola a pesar de que estás con el distanciamiento social necesario para evitar los contagios de esta pandemia, mantenerte comunicada con tu red de amigas, de familia, de conocidas, conocidos, porque la persona violenta siempre busca aislar a la persona víctima, y pensar que es un problema social que nos involucra a todos y a todas para poder afrontarlo. Entonces es importante saber que en tiempos de aislamiento entre todos y todas podemos prevenir la violencia contra las mujeres.